Bienvenidos al podcast llamado Lo que no te enseñaron en el colegio. En esta ocasión vamos a estar con el podcast de introducción, en el cual voy a estar hablando un poquito de lo que viene siendo quién soy, qué es lo que hago, qué es el minero cripto, y también vamos a hablar de por qué el título de este podcast es como es, porque se llama justamente Lo que no te enseñaron en el colegio. Quizás pueden intuir un poco por dónde viene la mano con relación justamente al título, pero bueno, vamos a dejarlo un poquito para después, lo que viene siendo la explicación concreta acerca de ello. Algo que quiero comentar es que este podcast, por lo menos este de introducción, va a estar completamente improvisado. De cara a futuro quizás la cosa puede cambiar, va a haber seguramente invitados, también va a haber diferentes formatos, algunos quizás estén guionizados, otros mitad guionizados, mitad improvisados, y otros como este completamente improvisados. También voy a estar muy a la expectativa, por así decirlo, y a la espera de la recepción que tengan las personas y que les opinen o que piensen que termina siendo el mejor formato para desarrollar esta modalidad. Así que bueno, para empezar quiero hablar un poquito acerca de mi persona. Mi nombre es Cristian, tengo 22 años a la hora de grabar este podcast. Estamos a finales del año 2023 y si hay algo que me caracterizó siempre era el hecho de querer destacar en gran medida en todo lo que hacía. Y eso es algo que desde muy chiquito, y le pueden preguntar a familiares, amigos, lo que sea, siempre lo terminan destacando y lo terminan mencionando, que era el hecho que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. Yo a los 10 años aproximadamente era muy fanático de Independiente, sigo siendo, que es un equipo de acá Argentina, pero en ese momento era muy fanático y estaba muy metido con todo el tema del mundo independiente, toda la parte del fútbol, me encantaba y la verdad que defendía a muerte a mi equipo, por así decirlo. Entonces decidí en ese momento crear una página en Facebook. En ese momento era, por así decirlo, estaba de moda todo el mundo de las páginas de Facebook, y justamente por ello decidí crear mi página llamada La Voz del Rojo. Y en esa ocasión, en ese primer contacto, por así decirlo, con el mundo de las páginas, decidí desarrollarme en gran medida y empezar a pulir también mis, entre comillas, habilidades que iba descubriendo que tenía. Entonces, siendo muy chico, terminé teniendo en el lapso más o menos unos 6 meses un equipo bastante conformado, en el cual había CDCs, que eran creadores de contenido, había editores, había de todo. Literalmente era como un pequeño empresario en ese momento, y logré que la página termine siendo una de las páginas más grandes del mundo independiente en ese momento. Era algo bastante interesante, era algo obviamente bastante destacable para la edad que tenía, el pensamiento y la forma que tenía de terminar transitando ciertas circunstancias y sucesos que iban pasando, obviamente, a lo largo del desarrollo de la página. Y algo que quiero comentar también es que mi objetivo principal, cuando yo había empezado, no era ser una de las páginas más grandes de Independiente, sino ser la página más grande, ser, por así decirlo, el número uno en lo que hacía. Y eso es algo como una constante que a lo largo de mi vida siempre se terminó repitiendo. El hecho de, en todo lo que decía, quería ser el mejor. Puede ser que suene un poco egoísta, lo que sea, pero era como lo que me motivaba a mí para seguir, para crecer, para avanzar. Y esto, después de un tiempo, la página Independiente finalizó, por así decirlo. Yo banqué toda la parte del descenso de Independiente, el ascenso, estuve en las malas, y después de ello decidí dejar la página y empezar con otras cosas. En ese momento me gustaba mucho lo que venía siendo jugar juegos. Entonces dije, hay un juego que me gusta mucho, se llama Clash of Clans, que quizás más de uno lo conoce, y dije, voy a ser el mejor en ese juego. Y me puse a jugar y me di cuenta que era muy difícil ser el mejor, porque ya el juego tenía muchísimos años, y entonces, a menos de que le metiese muchísima plata, que en ese momento no la tenía, no iba a poder nunca llegar a ser de los mejores. Pero lo intenté, la verdad que terminé teniendo una muy buena cuenta, jugué en equipos competitivos y todo, pero no logré ese objetivo que tenía desde un principio. Y el tiempo pasó y se creó un nuevo juego llamado Clash Royale, en el cual empecé desde el minuto 1, por así decirlo. Literalmente empecé ni bien el juego había salido en la Play Store, yo ya estaba jugando al juego, y en esa ocasión, por primera vez, por así decirlo, sí logré no solamente ser muy bueno en lo que hacía, sino que también logré tener un equipo, un clan que se llamaba Dark Warriors, el cual terminó estando en los 20 mejores de Argentina. Jugábamos competitivo, hacíamos un montón de cosas, y a nivel personal logré, la verdad, que muchas hazañas, muchos logros, muchos objetivos, muchas metas que iba teniendo. Entre ellas era ser el mejor jugador de Argentina, que lo terminé siendo. Fui el mejor jugador de Argentina, siempre me mantenía en el top 10 y llegué a ver con mis propios ojos ser el número 1 de mi país. Jugué en los mejores clanes del mundo, literalmente en el mejor clan del mundo terminé jugando, en el equipo competitivo que más torneos ganaba también estuve ahí.
La realidad es que logré un montón de cosas, pero en ese momento es cuando me di cuenta que había logrado mi objetivo. O sea, yo lo que siempre quería era ser el mejor. Y había sido el mejor, pero la sensación que tenía tras alcanzar ese objetivo no era tan buena como pensaba que iba a ser. Y esto es algo muy importante que aprendí siendo más chico. Obviamente yo cuando jugaba a los juegos en sí tenía una edad bastante menor a la que tengo hoy en día. Y en ese momento me di cuenta ese vacío que se generó en el momento que dije, ok, yo logré todo, pero no me siento feliz con todo lo que había logrado vinculado a ese juego. Y entonces en esa instancia dije, bueno, voy a dejar de jugar. Y terminé dejando de jugar porque me daba cuenta que no era lo que yo pensaba. Yo había soñado con ese momento de ser el mejor de Argentina, de estar en los mejores clanes. Había soñado con eso, pero después cuando lo terminé alcanzando me di cuenta que no se cumplía las expectativas que yo tenía sobre lo que era ese sueño. No sentía lo que yo pensaba que iba a sentir. Y la realidad es que esto a lo largo del tiempo no le había encontrado una explicación hasta que me volví más grande, estudié un montón de cosas. Me terminé dando cuenta cuál era el motivo por el cual yo no me había sentido lleno en ese momento. Y la realidad es que había llegado al objetivo, pero en ningún momento había disfrutado el proceso. Ese progreso constante, yo lo había sufrido mucho. La realidad es que yo me acuerdo de estar entrenando horas constantemente, de jugar, de perder partidas, de ponerme mal, de buscar después recuperar lo perdido en copas, después de intentar decir, bueno, en este horario juego, en el otro no, jugar todo el día. Esas cosas me hicieron que ese proceso hasta alcanzar el objetivo, que termine alcanzándolo, no fue positivo, y eso hizo que no sea duradero el hecho de llegar ahí y a partir de allí buscar nuevos objetivos y nuevas metas. ¿Por qué? Porque yo había llegado, pero no me había sentido como pensaba que me iba a sentir, por lo tanto dije, ok, hasta acá llegamos, y lo terminé dejando. Y esto es como un tema bastante interesante que quizás en otro podcast lo estemos desarrollando un poquito más, que viene siendo el hecho de que es muy importante fijarse metas y objetivos, pero sobre todo es muy importante también estar intentando en cada momento del día a día disfrutar ese proceso para terminar llegando al objetivo y después ponerse nuevas metas, nuevos objetivos, y en base a eso seguir avanzando. Y eso es algo muy interesante que jugando a un juego simplemente, que lo juego durante mucho tiempo, lo terminé aprendiendo, por así decirlo. Entonces ahí ya tenemos como una pequeña lección, y después también quiero decir que a lo largo del tiempo seguí haciendo otras cosas, siempre con la misma mentalidad, siempre con el mismo objetivo, pero ahora quizás cambiando un poquito lo que venía siendo lo que hacía, ¿no? Me fui un poco del mundo de lo que viene siendo la parte de los juegos, me empecé quizás un poco con los videos, después estudié mucho toda la parte de finanzas, economía, criptomonedas, la parte de blockchain, me metí mucho en ese sector y decidí, sobre todo, no solamente en base a lo que sabía de la lectura que tenía, de los cursos que había hecho, de la práctica que tenía, sino que decidí, por así decirlo, profundizar mucho en todos los temas y empezar a crear mi propio contenido. Y ahí es donde empecé a generar, por así decirlo, contenido porque me gustaba simplemente, y después de ello creamos junto a un amigo un proyecto que se llama Seminario Cripto, en el cual nos estamos, por así decirlo, basando en la enseñanza de un montón de cosas. Empezó siendo criptomonedas y terminamos abarcando un montón de temas. Los cursos que terminé desarrollando hasta la actualidad viene siendo la escuela del trading, la universidad del trading, mi forma de operar y el curso intensivo. Esos son vinculados al trading, va desde nivel 0 hasta nivel avanzado. Y también después creé un curso llamado Un Cambio de Perspectiva. Dentro del mismo está mi libro llamado A Prueba y Error, que es un curso vinculado a la parte de desarrollo personal, metas, objetivos, sueños, hábitos y un montón de cosas que terminan siendo sumamente importantes. Y recientemente terminé el último curso que se llama Lo que no te enseñaron en el colegio, en el cual termino enseñando todo lo vinculado a la parte de finanzas, economía, inversión en cripto y también inversión en bolsa. Metiéndome un poco más con mi proyecto, quiero comentarles algo que hace mucho tiempo escribí. Primero se los voy a leer, que viene siendo la parte del cómo hacemos las cosas, qué es lo que hacemos y también por qué hacemos lo que hacemos. Y este es un ejercicio que recomiendo a toda persona que tenga un proyecto que lo implemente. Los resultados que van a obtener posiblemente les terminen mostrando cosas que hasta el día de la fecha no habían visto. Para empezar, vamos a ir con el qué. Lo que había escrito en ese momento es lo siguiente: enseñamos todo lo vinculado al mundo del trading, finanzas personales, economía y desarrollo personal. Brindamos herramientas para que logren aplicar de forma efectiva todo lo aprendido. Ese literalmente es el qué hacemos
hoy en día, después obviamente de crear todos esos cursos, terminé poniendo eso como, por así decirlo, el qué hacemos. Después, el cómo lo hacemos, mediante cursos online en los que nos centramos en estimular todos sus sentidos, buscando que logren aprender de una forma sencilla un contenido sumamente valioso que podrán aplicar a su día a día. Ese viene siendo simplemente el cómo nosotros hacemos lo que hacemos. Y nos queda el punto más importante, que viene siendo nuestro porqué. Seminario Cripto nace para solventar el problema del sistema educativo actual, en el cual se enseña para probar en vez de para aprender. Y con esto yo creo que se termina entendiendo un poquito también la base que hay detrás, lo que nos termina moviendo, y este es el hecho por el cual lo que siempre remarco de disfrutar el proceso y de tener las cosas bien claras, termina siendo que algo que, como me pasó anteriormente, que era yo llegaba hasta cierto punto y después lo dejaba, en este caso no me pasa. Yo llego y cada vez quiero más, porque tengo un porqué muy claro. Anteriormente, como digo, no había disfrutado nunca el proceso y además de ello no tenía un porqué claro, simplemente sabía qué es lo que quería lograr, pero no sabía a veces ni cómo lo quería hacer y tampoco por qué realmente lo quería hacer. No sabía qué era realmente lo que me terminaba moviendo para buscar esos objetivos que tenía, por ejemplo, en el juego que previamente comenté, que es donde, por así decirlo, logré más cosas como objetivos o metas. Pero no fue algo duradero justamente porque, como comenté previamente, yo llegué hasta donde siempre había querido llegar, pero esa satisfacción no fue tan grande como pensaba, simplemente por el hecho de que la sensación de satisfacción no era tan inmensa como había pensado y, como digo, había pasado mucho tiempo, muchísimos meses, inclusive años para llegar hasta donde siempre había querido llegar, pero en ningún momento había sentado las bases, había dicho, ok, hay que disfrutar un poco, hay que tomárselo un poco más a la ligera, hay que tener las cosas claras. Eso nunca lo había hecho, por lo tanto, sí, terminé llegando, pero como llegué, también lo dejé rápidamente. Así que, como digo, en este caso tenemos un porqué muy claro y eso es lo que nos termina moviendo día a día para hacer lo que hacemos. Nosotros sabemos de primera mano que actualmente la parte del sistema educativo está realmente mal, en el cual no solamente se enseñan materias que no tienen ningún sentido y no tienen ninguna utilidad, que simplemente la verdad están por estar, para rellenar, por así decirlo, no tienen ningún sentido, sino que no se hace hincapié en las cosas que se debe hacer, como la parte de finanzas, la parte de economía y obviamente la parte de inversión. Estos principios les sirven a todas las personas. Todos necesitan saber de finanzas, todos necesitan saber de economía, todos requieren saber ahorrar e invertir y por eso, como digo, nace este proyecto secundario dentro de Seminario Cripto llamado Lo que no te enseñé en el colegio, que viene siendo el podcast que está vinculado de forma directa con el curso que previamente estuve comentando que hice y que terminé recientemente. Así que bueno, más que nada era eso lo que quería comentar en este primer episodio, hablar un poco de mi caso personal, hablar del Seminario Cripto, también hablar del podcast y del curso que está más vinculado con el podcast en sí, comentar, como digo, en esa historia mía a nivel personal, completamente obviamente vivencias personales que puedan entender el mensaje que quería transmitir vinculado a todas las cosas que fui intentando y por qué quizás no terminé sintiéndome tan bien al alcanzar ciertos objetivos y cuál es el cambio que decidí hacer para afrontar todo lo vinculado a Seminario Cripto. Así que con esto terminamos el primer episodio. Espero que les haya gustado, sobre todo que hayan entendido el contenido y que se hayan llevado esa pequeña lección del día y nos vamos a estar viendo obviamente en el siguiente podcast. También, como ya comenté un poco, pero bueno, se los quiero comentar nuevamente, van a haber episodios de todo tipo, algunos van a estar guionizados, otros improvisados, otros mitad guionizados, mitad improvisados, otros van a estar con personas, vamos a estar con diferentes personas, porque eso creo que es algo muy interesante que puede sumar muchísimo. A veces esas personas con las cuales voy a estar en el podcast van a tener ideas similares, por lo tanto vamos a tener un tema y lo vamos a desarrollar de puntos de vista similares, pero igualmente obviamente cada uno tiene esos matices que los diferencian y termina teniendo un muy buen resultado. Pero en otras ocasiones voy a traer personas que opinen de una forma completamente distinta o inclusive de una forma opuesta a cómo yo puedo llegar a ver las cosas y de esa manera se termina formando un debate muy interesante y ustedes seguramente van a aprender de eso mucho más que de cualquier otra cosa, porque vamos a estar viendo un tema desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, por así llamarlo de una manera. Y eso no lo voy a hacer porque sí, no es porque me pinte hacerlo, sino porque creo que es la mejor manera que hay para aprender. Yo, por ejemplo, a nivel personal, cuando quiero mejorar en la parte de oratoria, veo un montón de podcasts
pero algunos son más marketineros, otros dan 1000 vueltas para llegar al tema, otros son más concretos, y en base a todo eso me termino quedando con lo mejor de cada uno para desarrollar simplemente mi propia habilidad. Esto también es aplicable, por ejemplo, a la parte de inversiones. Yo cuando aprendí de inversiones decidí leer libros como El juego de Wall Street y cómo jugarlo con éxito, Un monje en Wall Street, Un paseo aleatorio por Wall Street, en donde lo que hacen es prácticamente decir que la inversión no sirve, y esos libros van en contra de mis principios, de mis ideales y de todo lo que yo sabía, y eso simplemente hizo que termine pensando y viendo las cosas desde otro punto de vista, y eso no hizo que cambie mi perspectiva de las cosas, sino que termine, como por así decirlo, acoplando ciertos temas que se comentaban en esos libros a mi actualidad, y de esa manera se fue formando, por así decirlo, mi estrategia dentro del mundo de las inversiones. Como digo, esto es aplicable a todo tipo de cosas y sirve para un montón de cosas que uno vaya haciendo a lo largo del tiempo. Simplemente es escuchar diferentes puntos de vista para enriquecer lo que viene siendo el conocimiento propio, y también de esa forma poder desarrollarse en diferentes ambientes de la mejor manera posible. Si vos simplemente querés aprender de personas que opinan de la misma manera que vos en ningún momento vas a cuestionar todo lo que sabes y simplemente vas a tomarlo como una realidad completa. En cambio, de esta manera vas a poder ver diferentes puntos de vista que van a hacer que cuestiones constantemente lo que vayas aprendiendo, y así es como realmente uno se termina formando, se termina desarrollando y termina encontrando la mejor versión de uno mismo. Así que bueno, con esto ahora sí ya terminamos el primer episodio de este podcast, el episodio de introducción. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el siguiente.